Bien, en todos los países existe un departamento de gestión de riesgos ambientales. En el caso de Ecuador, esa gestión de riesgos lo lleva el Ministerio de Ambiente. Entonces vamos a analizar algunos aspectos de la gestión de cambios, algunas interrogantes, algunos retos y algunas oportunidades que se presentan y sobre las cuales ustedes van a trabajar en la actividad que tienen posterior a la clase. En la Constitución de la República Ecuatoriana, en el artículo 389, sección novena, hay una parte sobre la gestión de riesgo, donde establece que el Estado protegerá a las personas, colectividades y naturaleza frente a efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico, o también llamado antropogénico, mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación, los desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. ¿Qué es? ¿Cómo se interpreta este artículo? El Estado, no el gobierno, el Estado ecuatoriano, a través de la Constitución, va a establecer un mecanismo de protección a las personas y a las colectividades, a los pueblos indígenas, a toda la población, de manera de poder afrontar los efectos de la naturaleza que generan desastres, así también como los efectos de la intervención del hombre, llamado antrópico, antropogénico, de manera de poder mitigar ese riesgo a la vulnerabilidad de la naturaleza, poder adaptar a la población a la naturaleza y recuperar y mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el propósito que a través de este artículo se cumpla la minimización de la condición de vulnerabilidad, y es lo que establece la Constitución en su artículo 389. Por esa razón, cuando te vayan a hacer la actividad luego de la clase, tienen que identificar cuáles son esos efectos negativos, cuáles son esos efectos de mitigación y adaptabilidad. Allí hay algunos ejemplos que le van a servir de base para hacer el análisis. No es la copia de lo que dicen allí los personajes, sino un análisis, una interpretación. También en la Constitución ecuatoriana existe una sección de biosfera, ecología urbana y energías alternativas, lo cual establece en dos artículos. El artículo 413: el Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y el uso de prácticas y tecnologías ambientales limpias. Ya sabemos lo que es una tecnología limpia, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto, y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico, los ecosistemas ni el derecho al agua. Quiere decir que el Estado desarrollará mecanismos para generar eficiencia energética de manera que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, que es la parte agrícola que tiene el Ecuador, muy bien llevada a cabo, no pongan en riesgo el equilibrio ecológico de los ecosistemas, ni mucho menos el derecho al agua, que se está convirtiendo en un mercado. Asimismo, el artículo 414: el Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación, la contaminación atmosférica, y tomará medidas para la conservación de bosques, vegetación y protección a la población en caso de riesgo. Entonces, todo artículo garantiza a los ciudadanos que residen en el Ecuador una calidad a nivel de la biosfera, ecología urbana y energía alternativa, de manera que el Estado promueve y garantiza esa eficiencia energética, adoptando medidas transversales para la mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces se nos presenta el dilema clima actual y futuro. El componente natural, como ya sabemos, es la variabilidad climática que tiene el mundo. El mundo genera mucha variabilidad climática en cuanto a lluvia, ola de calor, ola de frío, sequías, el efecto niño, el efecto de la niña, pero también incide en el cambio climático el componente antropogénico, es decir, la intervención del hombre para modificar este medio ambiente, adaptándolo a su realidad social, adaptándolo a la satisfacción de sus necesidades agrícolas, agropecuarias, sociales, económicas, y que poco a poco va delimitando delimitando el campo, los páramos, los bosques, y va quitando y deteriorando, perdón, ese cambio climático.
Como ya sabemos, la concentración de dióxido de carbono, la temperatura del nivel del mar seguirán subiendo mucho hasta reducirse las emisiones. Por lo tanto, se establece un tiempo de elevación del nivel del mar debido a la fusión de los hielos. Se establece que va a surgir en varios milenios esa detección de la elevación del nivel del mar. Debido a la expansión térmica durante siglos a milenios, o sea que no va a ser totalmente de un año para otro esa elevación del nivel del mar, sino que va a tardar siglos. Estabilización de la temperatura, unos cuantos siglos, y estabilización del dióxido de carbono de 100 a 300 años. O sea que ni siquiera nuestros tataranietos quizás lo van a ver. Y las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, fíjense ustedes cómo cada uno de estos contaminantes va generando un daño genealógico a todo el cambio climático. ¿El 75% de los desastres actuales son de origen climático? Por supuesto que sí. Es allí donde establecemos el reflejo. Este porcentaje, la reflexión, perdón, este porcentaje se refleja en una prioridad a los planes y programas nacionales, regionales y mundiales. Es muy alto el porcentaje para poder acometer una programación inmediata. Sin embargo, los gobiernos, los estados están haciendo algunas medidas estratégicas para poder mitigar ese daño climático y esos desastres. Aquí observamos, ¿verdad?, cómo los cambios en la radiación solar inciden directamente en el hielo marino, lo cual produce la acidificación de los océanos. Cuando se fusiona el hielo con el océano, cambios en el océano mediante la circulación a nivel del mar, la biogeoquímica del hidrógeno de los ríos, las influencias humanas de industrialización afectando poco a poco los cambios en la atmósfera, produciéndose una actividad volcánica, un deshielo de los glaciares. Ya están desapareciendo los glaciares a nivel mundial y mucho más en Ecuador. Esta evaporación va hacia las nubes y se convierte en lluvia ácida al caer en los bosques, en la interacción atmósfera-biosfera, en el suelo y en los ríos también. Y el manto del hielo también ya viene contaminado, de manera que ese glaciar ya tiene agua contaminada que va dañando la vida de las especies. El clima es resultado de interacciones internas y forzantes externas en el sistema climático. Aquí vamos con la reflexión 2. ¿Cuánto lo conocemos y lo monitoreamos? ¿Invertimos en conocer y monitorear el sistema climático? Amenazas, por ejemplo, en el sector agropecuario. Depende del cultivo de un lugar geográfico. De manera genérica, hay amenazas a nivel de desfase de la época lluviosa, variación en la cantidad, frecuencia y la intensidad de la precipitación de las lluvias, ola de calor, como les decía anteriormente, ola de frío, heladas agrometeorológicas de gran expansión, incertidumbre acerca de la evaporación, retroceso de los glaciares, y en los videos que van a analizar van a ver cómo los glaciares están retrocediendo. Eventos extremos de larga duración, tales como el Niño y la Niña. El mundo durante los últimos años ha registrado variaciones significativas en la ocurrencia de eventos extremos, como inundaciones, sequía, ola de calor y de frío, desfases en la época lluviosa y lluvia intensa. Y aquí la reflexión 3. ¿Estamos preparados para enfrentar estos eventos? Por supuesto que no. Tenemos que actualizar la tipología de las amenazas, claro, hay que diversificar porque hay amenazas naturales, pero también hay amenazas antropogénicas. Continuamos con las inundaciones y sequías de larga duración, sí. Cada vez hemos observado que las sequías tienen más larga duración, igualmente las inundaciones también tienen más larga duración, como también van a observar en los videos. En cuanto a las oportunidades, ¿qué oportunidades tenemos de adaptarnos y mitigar ese cambio climático? Esta es la experiencia del Plan de Acción de Bali en Indonesia, donde ellos refirieron algunos temas, tales como una visión común para la cooperación a largo plazo, que incluye un objetivo mundial de reducción de emisiones del gases de efecto invernadero, que fue el propósito de la Convención de Bali. Intensificación de la labor nacional e internacional relativa a la mitigación del cambio climático, incluidas las medidas de mitigación para países en desarrollo. Identificar la labor relativa a la adaptación, que dice que la población debe adaptarse. Hay un ejemplo que una señora empezó a criar pollos, pero llovía mucho, demasiado. Los pollos se ahogaban, los pollos se morían. Entonces, bueno, la señora, por supuesto, lo que tenía que hacer era ponerse a criar patos, porque la inundación lo que favorecía era la crianza de patos. Entonces, eso es una adaptación al cambio climático. Intensificación de la labor de desarrollo y transferencia de tecnología en apoyo a las medidas de mitigación y adaptación. Intensificación de la labor destinada a proporcionar recursos financieros e inversiones por parte de los gobiernos.
de manera de apoyar medidas de mitigación y adaptación a la cooperación tecnológica. Es una oportunidad que los países estamos obligados a desarrollar procesos nacionales al más alto nivel político, pues por supuesto es un compromiso político porque necesita de grandes inversiones. Momento para vencer barreras por institucionalización, recursos, apropiamiento y sensibilización pública, y la gestión de riesgo es parte de ese plan. ¿Qué entienden ustedes por sinergia? ¿Qué es una sinergia? Daniel, ¿qué entiende usted por sinergia? Eso sí no he escuchado, profe. No lo he escuchado. Una sinergia es una alianza estratégica, una sinergia es una unión de fuerzas. Por lo tanto, se necesita una sinergia a través de la gestión de riesgo de los estados, de manera de poder modificar, adaptar, mitigar ese cambio climático, es una alianza. Por lo tanto, cuando sucede el cambio climático, el propósito es mitigarlo y adaptarlo a los procesos vulnerables. Por lo tanto, el cambio climático va a generar causas, está generado por ciertas causas, ya como les decía, causas naturales o causas antropogénicas, pero también va a generar efectos. Por lo tanto, los gobiernos, a través de la gestión de riesgo, deben mitigar esas causas, deben mitigar esos efectos de manera de poder reducir la vulnerabilidad y el impacto de los grupos. Y eso le llamamos sinergia. Es decir, la sinergia está dentro de un marco de acción público donde la gestión de riesgo, ¿verdad?, permite afrontar esas amenazas, convertirlas en oportunidades a través del análisis de las causas del cambio climático y sus propios efectos. De allí que cada gobierno y cada estado debe planificar el desarrollo nacional tomando como referencia el asesoramiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, de manera de poder afrontar las amenazas climáticas y las amenazas geológicas. Como mensaje final debemos unir esfuerzos, identificar las sinergias, con qué organismos vamos a establecer alianzas, actualizar nuestras agendas, aprovechar los retos actuales y el desarrollo de los pueblos es una meta común, principalmente los pueblos indígenas y las nacionalidades indígenas. Entonces, esto es un propósito que se ha llevado a cabo a través del Ministerio de Ambiente, conjuntamente con el proyecto Segunda Comunicación Nacional sobre el Cambio Climático ante el Programa Nacional de Naciones Unidas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay duda? No, Bien, profe. entonces diríjanse a la plataforma, van a ver dos videos y van a hacer las actividades que ahí aparece. Van a presentarlo en forma de cuartilla. Ahí les envié lo que es una cuartilla. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bien. Entonces, comiencen a hacer las actividades. Hay un tiempo prudencial para la subida. El martes el examen. Les deseo mucho éxito. Vean las clases. En las clases está el examen. Igualmente en el material teórico contenido en cada carpeta de cada unidad. ¿Cómo dijo que se encontraba la tarea? La tarea aparece por análisis de video 1 y análisis de video 2. Cambio climático, hay dos. Uno es sobre el cambio climático y el otro también sobre el cambio climático, pero a nivel mundial, y uno es cambio climático en forma general en el Ecuador. ¿Lo consiguieron? Son dos videos. Sí. Ok, entonces vean los videos, interprétenlo y hagan el análisis sobre las cuartillas que allí se pide. Pueden hacerlo en letra Dial 12 o letra New Roman 12, según lo que establece allí. Bueno, hasta luego, muchas gracias y más tarde reviso la actividad. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Chao. Entonces prepárense para el Profe, martes. ¿hasta qué Hasta hora? luego. Hasta luego, profe.
Revise la plataforma, ahí aparece la hora. Eso es inmediato, eso es como media hora, una hora. Aprovechen el tiempo de la clase. No van a copiar, van a reflexionar, van a resumir. Le hacen una pregunta, ¿son los dos análisis?